Bueno, en esta sesión vamos a estar tratando algunos temas introductorios a la minería de datos, así como algunos conceptos relacionados. Entonces, bueno, ¿de dónde surge la minería de datos? Pues surge para cubrir nuevas necesidades. En un principio, la computación pues tuvo un inicio lento, donde pues tener una computadora en el trabajo, en la empresa, en el hogar, pues no era posible porque eran máquinas muy caras, era tecnología nueva y no se habían abaratado los costos. Por tanto, no había mucha información que explotar, había poca información. Sin embargo, cuando las computadoras empezaron a llegar a las empresas, entonces se empezó a generar pues mucha información, de tal forma que antes pues la información se analizaba de forma manual, pero conforme fueron introduciéndose las computadoras en las empresas, esto pues cada vez se volvió más complejo, porque ahora se usaba la computadora como medio de almacenamiento. Entonces, era necesario explotar esta información de la empresa, que eran históricos, ¿no? Históricos de los empleados, históricos de ventas, y había ahí conocimiento que se podía explotar. Entonces, hacerlo a mano, pues era lento, era caro y era subjetivo. Por tanto, pues era impráctico hacerlo de esta manera. Apareció en su momento las consultas con el lenguaje SQL. Sin embargo, estas pues son muy rígidas, ¿no? Se dice que son poco flexibles, y con grandes cantidades de datos pues también se vuelven muy lentas. Para el momento en que aparece el lenguaje SQL, pues se tuvo un gran progreso, pero todavía faltaba avanzar un poco más para explotar la información en mejor manera. Entonces aparecieron los almacenes de datos, pues que son repositorios de información no organizados, de tal forma que explotar esta información sea más rápido. Fue otro paradigma que ingresó a este ambiente eh, tecnológico. Y pues aquí había datos que estaban en un esquema unificado y estaban enfocados en tomar decisiones. Sin embargo, pues el almacén de datos pues no generaba reglas, patrones o pautas que sí podía hacer la minería de datos. Entonces aquí tenemos dos ejemplos que me pueden resolver SQL y los almacenes de datos, y otro que solo me puede resolver la minería de datos, ¿no? El primero nos dice que es útil saber que el 10% de los ancianos padece Alzheimer. Entonces, esto es importante porque en cierta forma nosotros podemos determinar cuántos ancianos hay en cierta época, en cierto periodo, ¿no? Y en un futuro, pues vamos a ver que el 10% de esos ancianos pues van a tener Alzheimer, y podemos prepararnos para tratar de cubrirnos esa enfermedad de la mejor manera. Entonces ese 10% pues se puede calcular, ¿no? Fácilmente, sin mucho análisis. Sin embargo, pues es más útil generar reglas para tratar de predecir si una persona va a tener Alzheimer o no. Entonces seguimos trabajando con ese 10%, pero ahora del total podemos detectar quién va a tener Alzheimer y quién no, basado en características de las personas que tuvieron Alzheimer con anterioridad. Ese es el histórico, y las personas que no tuvieron Alzheimer, ¿no? Entonces, en base a estas características, nosotros podemos predecir, ¿no? O obtener una probabilidad de que una persona tenga Alzheimer.
esto es todavía más interesante, ¿no? Porque podemos generar reglas para saber qué personas pueden tener Alzheimer y pues enfocarnos en esas personas, darle un tratamiento, tratar de prolongar, ¿no? esta enfermedad lo más que se pueda, o incluso si hubiera curas para esto, que bueno, al momento no sé si lo hay o no lo hay. Creo que todavía no existe algo que sea 100% efectivo. Pues si lo hubiera, pues tratar de evitar esta enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos los dos ejemplos. La minería de datos, pues lo que trata es de predecir, ¿no? Tratar de predecir cosas que pueden ocurrir basado en los datos. Entonces, el concepto de minería de datos, pues se refiere al proceso de extraer conocimiento útil y comprensible, previamente desconocido, de grandes cantidades de datos almacenados en distintos formatos. Entonces, prácticamente este es el concepto, ¿no? Tenemos que descubrir información que a simple vista no la podemos apreciar, ¿no? Que con los medios tradicionales no podemos obtenerlo. Entonces, se tiene que trabajar con grandes volúmenes de datos, lo que implica que tiene que seguir una fase de preparación de los datos. O sea, los datos no nada más se toman así y se empiezan a trabajar con ellos. Los datos tienen que ser preprocesados, tiene que seguir un proceso, ¿no? de recopilación, un proceso de limpieza, un proceso de transformación, un proceso de análisis y exploración antes de que lleguen las técnicas que se indican aquí abajito, ¿no? Las técnicas adecuadas para extraer el conocimiento, ¿no? Que son pues algoritmos que me van a permitir explotar los datos y llegar a ese conocimiento útil, ¿no? Eso es la minería de datos, o también lo podemos encontrar en internet como data mining. Entonces aquí entran pues una serie de algoritmos, redes neuronales, máquinas de soporte vectorial, árboles de decisión, entre otras más. Entonces, para ejemplificar mejor este concepto, pues vamos a ver algunos casos. Esto lo estuvimos analizando en la materia de sistemas de apoyo a la decisión y lo vamos a retomar en esta materia, ¿no? Entonces, aquí tenemos una base de datos, ¿no? Realmente aquí podemos apreciar que hay registros. Bueno, aquí los registros también son llamados instancias y tenemos 5 instancias, pero hay más datos, bueno, hay más atributos o campos. Aquí los campos se le llaman atributos o son las características también. Entonces podemos encontrarlo como instancias y atributos. Entonces estos 3 puntitos pues nos representan que hay más información ahí que no se está mostrando, pero para nuestro ejemplo pues con los datos que tenemos pues podemos explicarnos que bueno, estos son los datos históricos de una empresa que se dedica a dar préstamos y le interesa a esta empresa saber si el crédito nos lo van a devolver o no nos lo van a devolver. Entonces, ¿qué es lo que quiere la empresa? Pues quiere un sistema predictivo que cuando un cliente nuevo llegue, pues tratar de comparar la característica de este nuevo cliente con los datos que ya tenemos para tratar de predecir si el cliente me va a regresar el crédito o no me lo va a regresar. Obviamente, si ese cliente nuevo no va a regresar el crédito según mi sistema de predicción, pues no nos arriesgamos, ¿no? Y no le damos el préstamo, no siempre esto es un sistema, se generan sistemas de recomendación donde se le da pues a una autoridad la decisión de pues obedecer al sistema o no obedecerlo, ¿no? Entonces ya un gerente pues puede decidirnos si asigna el crédito a pesar de que le están diciendo que no va a devolver el crédito, ¿no? Al final son sistemas, ¿no? de recomendación. Entonces, basados en los datos, pues nosotros podemos descubrir algunos patrones, ¿no? Así a simple vista tenemos más que 5 datos, entonces podemos analizarlo nada más viendo
la información que tenemos. Entonces aquí tenemos que los clientes que no tienen cuentas morosas casi siempre regresan el crédito, o sea, en 2 de tres casos lo hacen. Otros podrían argumentar pues que el salario es importante, o sea, si tiene un buen salario, pues nos va a devolver el crédito. Este tiene un buen salario. Sin embargo, algunos pues tienen casa propia, podría haber relación o no podría haber relación. Entonces nosotros podríamos, bueno, estaríamos haciendo un análisis entre el atributo y la clase. Bueno, aquí el concepto clase va a ser muy importante. La clase me representa, ¿no?, la clasificación en donde va a caer la instancia. En este caso, devuelve crédito es la clase, es el atributo importante. Es la variable, ¿no?, que va a depender del resto de las variables o los atributos. Entonces, en este caso, nosotros tratamos de asociarnos estas variables con esta otra para determinar si tienen alguna influencia, ¿no? Bueno, así a simple vista podríamos encontrar nosotros algunos datos importantes. Si lo sometemos a algún algoritmo que me va a generar reglas, podríamos tener esto, ¿no? Entonces un algoritmo me diría, bueno, si cuentas morosas es mayor que 0, entonces no devuelve el crédito, ¿no?, que era el análisis que se hacía ahorita, ¿no? Generalmente. O sea, estos son como, es muy probable que esto ocurra, siempre hay excepciones, por eso es ahí donde viene el criterio, ¿no?, de la persona que está trabajando con este sistema. Y hay otra regla más: si cuentas morosas es igual a 0 y tiene un salario pues adecuado o el crédito es menor a 10 años, entonces sí devuelve el crédito. Y basado en estos atributos pues se puede determinar prestarle o no prestarle el dinero a esta persona, ¿no?, o lo que se le vaya a prestar, ¿no?, porque pueden ser diferentes cosas o bienes que se le pueden dar a la persona. Este es el ejemplo 2. Es un ejemplo muy común en la minería de datos, es el análisis de la cesta de compra o el análisis, ¿no?, del supermercado, en donde se trata de establecer relaciones entre los productos que se llevan para determinar si cuando compran un producto, pues entonces compran también otro. De esta forma, si vemos que comúnmente lo hacen, compran productos al mismo tiempo, pues entonces es conveniente pues ponerlos en lugares cercanos, así si me compran uno, me van a comprar el otro. Entonces tratamos de que el cliente pues nos compre más productos. Y aquí tenemos pues algunos productos que se venden y nosotros podemos encontrar pues similitudes de venta. Por ejemplo, si se vende el huevo, vamos a buscar uno aquí, por ejemplo el vino, huevo y vino, pues si se vende el huevo, se vende también el vino. Si no se vende el huevo, no se vende el vino. Sin embargo, aquí hay una pequeña excepción de cuántos atributos son, bueno, cuántas instancias son, 8 instancias que nosotros tenemos. Entonces la mayoría casi se cumplen, o que si llevan huevos, llevan vino también, ¿no? Y hay otras relaciones aquí que podemos nosotros encontrar por el simple análisis. Sin embargo, pues un algoritmo de minería pues podría determinar estas similitudes por nosotros, ¿no?, para tratar de ubicar productos de forma cercana, o incluso poner promociones, ¿no?, de productos, de tal forma que si lleva un producto, pues ponerle otro producto ahí cerca, ¿no?, que tenga relación. Entonces, bueno, podríamos obtener este tipo de análisis. Realmente el análisis pues no está relacionado con los resultados que tenemos aquí, porque hay más datos, ¿no?, que no se están mostrando, pero aquí como ejemplo me dice que el 100% de las veces que se compran pañales, también se compra leche, ¿no? Y se establece una relación, ¿no?, de que pues los niños, los bebés pues ocupan pañales, pero también ocupan leche.
y algo con menos relaciones que el 50% de las veces que se compran huevos también se compra aceite. No hay una relación un poquito más baja, o el 33% de las veces que se compra vino y salmón también se compran lechugas. Entonces, con base a esto, pues yo puedo encontrar similitudes en los productos. Entonces, este es otro ejemplo más, determinar las ventas de un producto. Entonces, generalmente se basa en el stock que nosotros tenemos y las ventas que vamos teniendo. Aquí en los datos, pues tenemos algunos productos que, bueno, no son muy nuevos porque un Discman, pues hace rato que ya pasó, ¿no? O un DVD, pues también ya hace rato, ¿no? Entonces tenemos nosotros las ventas de estos productos por mes. Así nosotros podemos identificar en qué meses se venden más y tratar de predecir una tendencia, ¿no? Entonces aquí yo voy a dibujar una gráfica. Estoy trabajando con el mouse, así que va a ser algo complicado. Entonces aquí en mi gráfica, pues yo puedo ver que dependiendo del mes, pues que en algunos meses pues se vende más, en otros se vende menos, y así yo puedo estimar el stock que debo de tener en algunos meses. Entonces, cuando un cliente llega y me quiere comprar un producto y yo no lo tengo, pues eso es una pérdida, no es una merma, porque ese cliente se va a ir a otro lugar a comprar su producto y perdimos el cliente, perdimos la venta. Por eso las personas siempre deben de tener un stock apropiado de productos, tratando de predecir los productos que se van a vender. Entonces, algo muy común, o sea, es por ejemplo, en las pastelerías que se preparan en ciertas fechas, donde saben que sus pasteles se van a vender en gran cantidad. No estamos hablando de un día de las madres, no sé, de un día del amor y la amistad, no sé, creo que Navidad también, todas esas fechas, pues entonces las ventas de productos se elevan. Entonces tienen que comprar más materia prima, más harina, más huevos para poder venderle a las personas pues la mayor cantidad de productos que podamos y obtener una ganancia, ¿no? Este es de los modelos más simples de predicción, porque simplemente estimamos una tendencia en base a los datos que nosotros podemos tener. Entonces, dependiendo del mes, aquí tomando como ejemplo, pues podemos ver que pues en este mes las ventas son menores, por tanto no debemos de tener tanto stock. Podemos comprar un poco menos, pero en este mes las ventas son mayores, entonces sí debemos de comprar productos para poder vender. Bueno, esta técnica tiene un nombre, se llaman técnicas de regresión. Esta es una regresión lineal, podría servir. Bueno, entonces, esto es lo que comentábamos hace rato. Este es otro ejemplo, determinar grupos diferenciados de empleados. Esto también tiene un nombre, a esto se le llama agrupamiento o clusterización. Ahorita vamos a ver dónde caen este tipo de algoritmos, pero aquí tenemos una base de datos de empleados y pues queremos un algoritmo que me los categorice, ¿no? Bueno, que me los agrupe. La palabra correcta va a ser agrupar. Entonces vamos a ver que es diferente agrupar y categorizar, son cosas distintas aquí. Entonces queremos que me los agrupe de acuerdo a ciertos atributos, ¿no? Que tengan ellos coincidencia, ¿no? Por ejemplo, lo más fácil, por ejemplo, es agrupar a las personas que están casadas con las que no están casadas. Si nosotros vamos a hacer una fiesta para la empresa, pues aquellas personas que están casadas, pues tienen ya diferentes hábitos que aquellas que no lo están, ¿no? Entonces las casadas muy probablemente tengan niños, entonces ocupan una fiesta un poco más familiar, con juegos para los niños donde se puedan entretener, y los solteros pues ocupan algo diferente, ¿no? Pues no va a haber juegos para niños porque ellos
no acostumbran ese tipo de entretenimiento, ¿no? Entonces, o igual, ¿no? De acuerdo al sueldo se podrían hacer agrupaciones, o de acuerdo a la antigüedad, o basarse en varios atributos para poder agruparlos, ¿no? Y decir, pues este grupito es el grupo que tiene niños, este es el grupito de los solteros, este es el grupito, no sé, de los que tienen más faltas en el año. Entonces, este tipo de problemas son más exploratorios porque no tratamos de predecir, no vamos a tener un nuevo empleado y decir, a ver, ¿dónde lo ponemos? No, aquí tratamos de entender los datos, cómo los datos se pueden organizar, ¿no? Para obtener un beneficio de ellos. Entonces, suponiendo que nosotros ejecutamos un algoritmo para trabajar con esos datos, nosotros podríamos ver que un grupo podrían estar aquellos trabajadores sin hijos y con vivienda de renta. O sea, aquí los catalogan como que faltan mucho, ¿no? Probablemente porque son más irresponsables, porque no tienen, pues, hijos, entonces no tienen responsabilidad. Entonces, pues faltan como cuando les da la gana y si los corren, pues no pasa nada, no se consiguen otro trabajo. Mientras tanto, las personas con hijos, que son casados, que tienen coche, pues tienen más responsabilidades y tienden menos a faltar. Y hay un grupo aquí intermedio, entonces basado en distintas reglas, pues podemos nosotros clasificar a esas personas, ¿no? Para tratar de entender el comportamiento. Entonces, ¿a qué tipo de datos puede aplicarse la minería? Pues pueden ser distintos datos, ¿no? Tanto datos estructurados y no estructurados. Lo principal aquí, bueno, son las bases de datos relacionales, porque pues son datos que ya están estructurados, están bien organizados en tablas con relaciones, y es pues muy común que sea el primer aspecto que se considera, ¿no? Para hacer análisis. Sin embargo, también existen otro tipo de bases de datos un poco menos comunes, por ejemplo, bases de datos espaciales, que se refiere a almacenar lugares físicos, ¿no? Como pueden ser, no sé, una ciudad, una montaña, ese tipo de aspectos. Bases de datos temporales, que se refiere a cosas, a sucesos que se van registrando, pero tiene como influencia el tiempo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos alguna película ahí que está en el hospital, una persona conectada con cablecitos, ¿no? Y vemos ahí su frecuencia cardíaca, cómo va subiendo ahí en un aparatito, pues todos esos datos están relacionados con el tiempo, ¿no? Y en cierto momento, pues la frecuencia es alta, en cierto momento la frecuencia es baja, todo eso se tiene que almacenar en una base de datos posteriormente, ¿no? Para tratar de analizar, ¿no? Cuándo le puede dar un infarto a una persona, o si tiene otros problemas de salud. Tenemos bases de datos documentales. Aquí se trabaja con texto, se analiza el texto. Aquí entra la minería de texto, que pues tiene el objetivo pues de predecir, ¿no? Tal vez de clasificar documentos, o el análisis de sentimiento, ¿no? Que es muy común en este ambiente de minería, tratar de definir dónde podemos clasificar la opinión de una persona, ¿no? En un tweet, ¿no? O sea, si habla bien del presidente o si no habla bien del presidente, ¿no? Si tiene afinidad por un partido político, si no lo tiene, ¿no? Como ejemplos, bases de datos multimedia, o sea, se refiere al análisis pues, de imágenes, de video, de sonido. Entonces es muy común pues que Facebook pues tenga diferentes algoritmos, ¿no? Para analizar las imágenes, detectar rostros, ¿no? Y por ahí te aparece un cuadrito, ¿no? Cuando detecta un rostro, ¿no? O tal vez algunos algoritmos te pueden detectar las placas de los carros, ¿no? De forma automática. Así podemos nosotros pues llevar un registro de los carros que cruzan, ¿no?
no sé, la frontera, ¿no? Entre México y Estados Unidos, o que entran a algún lugar, ¿no? De forma más automática, ¿no? Ahí estamos trabajando con imágenes, con video, con reconocimiento de caracteres que van a estar en la imagen, ¿no? Entonces tiene amplio uso, se puede trabajar para la World Wide Web, o sea, con los sitios web. Y para esto pues tenemos tres líneas, ¿no? El contenido, que es muy similar pues a esta que está acá, porque el contenido se basa en texto, ¿no? Entonces se hace minería de texto. Podemos basarnos en la estructura. Por ejemplo, la estructura nos la da HTML. Se puede hacer un análisis de HTML para saber, ¿no? La información que contiene esa página, ¿no? Para saber los párrafos, los títulos, los enlaces. Un enlace pues te lleva a otra página y tiene relación esos enlaces. Entonces Wikipedia tiene mucha riqueza, ¿no? En texto y enlaces, ¿no? Entonces hay mucha investigación para Wikipedia, para tratar pues de predecir cosas, ¿no? O dar respuestas a preguntas a través de los contenidos de Wikipedia, ¿no? Y el último aspecto de los sitios es el uso. O sea, en qué momento pues la persona va a abandonar una página, ¿no? Generalmente todo esto lo está registrando un servidor y posteriormente pues se hace análisis de uso de las personas, ¿no? Frente a los sitios, ¿no? Cuánto dura la persona en el sitio, ¿no? Dónde dio clic antes de abandonar la página, cuáles son los lugares más frecuentados, cuánto dura en leer un artículo, pues ya eso se refiere al uso, ¿no? Y también se pueden sacar algunas predicciones. Entonces, bueno, tenemos dos tipos de modelos de minería principales. Aquí los vamos a clasificar en predictivos y en descriptivos. Y nos vamos a regresar a los 4 ejemplos que teníamos. Entonces, los predictivos, lo que se quiere es estimar valores futuros. Entonces, tendemos a querer encontrar un valor o una clase. Puede ser un número. Entonces, por ejemplo, el problema del stock, ¿cuántos productos voy a vender? Se refiere a un valor. Entonces, pues quiero que el sistema me diga, pues 30, 35, 40 es un valor. Se predice una sola cosa. O si quiero saber si la persona me va a devolver el crédito o no, ahí yo lo que quiero es que me prediga una clase. Aquí en el ejemplo que nosotros tenemos, aquí tenemos un sí o un no, pero al final de cuentas lo que se analizan son números, ¿no? Todo esto se tiene que numerizar y el no le asignamos un 0 y el sí le asignamos un 1, entonces me tiene que devolver al final un valor, ¿no? Un sí o un no. Entonces es lo que nosotros esperamos que me regresen, ¿no? De tal forma que los algoritmos predictivos son como estos, ¿no? Queremos que me devuelva aquí una clase, un sí o un no o un 0 o un 1. Y acá queremos que me devuelva también un valor, o sea, cuántos productos yo voy a vender en tal mes, ¿no? Cuántos productos voy a vender en tal día para poder tener un estimado y prepararme para las ventas, ¿no? Entonces es claro que tratamos de predecir un valor determinado. Entonces, esos problemas se llaman problemas de clasificación. Cuando tenemos clases, ahorita explicábamos lo que era clase, ¿no? Y problemas de regresión, que es cuando determinamos una tendencia, ¿no? de los datos. Y aquí tenemos pues otro ejemplo, estimar la demanda de un nuevo producto en función del gasto de publicidad. Entonces los descriptivos, pues los modelos descriptivos son diferentes a los predictivos, ya que no queremos nosotros un valor, no queremos nosotros un número, no, sino que queremos que nos expliquen cómo esos datos se están comportando o cómo se están relacionando. Entonces aquí hay
algunas técnicas: agrupamiento, reglas de asociación y análisis correlacional. Entonces, en este ejemplo del análisis de la cesta de compra, pues no pretendemos pues que me dé un valor, no le estoy preguntando qué voy a comprar, no, yo estoy preguntando cómo se relacionan esos productos, no, qué tanta relación tienen entre ellos. Estas técnicas se llaman pues técnicas correlacionales, es el nombre correcto para saber qué tanta similitud en venta tienen los datos. Y quiero que me diga pues cuáles están relacionados, cuáles no están relacionados. No lo sabemos a ciencia cierta, por eso queremos un algoritmo que se ejecute y me dé eso como respuesta. Entonces los descriptivos, perdón, me quedé acá abajo. Hablamos de los de análisis de correlación, y los de agrupamiento son estos otros, no, que es el ejemplo 4, que quiero que me agrupe, que me haga grupos con los datos que yo tengo para tratar de encontrar una relación entre ellos. Ya posteriormente, yo ya que tenga mis grupos, yo ya puedo decir, pues estas son las clases de los grupos, y si llega una nueva persona, pues ya puedo clasificarlos, ¿no? Porque los grupos ya se descubrieron, ¿no? Pero primero tenemos que ver pues el agrupamiento. Entonces aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Una agencia de viajes desea identificar grupos de personas con unos mismos gustos para organizar diferentes ofertas para cada grupo y poder remitirles esta información. Para ello analizan los viajes que han realizado sus clientes e infieren un modelo descriptivo que caracteriza estos grupos. Entonces, que quieren saber, pues no, en este caso, pues hacia dónde viajan este tipo de personas, o sea, y las quieren organizar, la quieren agrupar. Aquí nos dicen pues que quieren enviarle información. Vamos a suponer que les van a enviar correos, ¿no? Para promocionar. Entonces, dependiendo de los viajes previos que han hecho estas personas, pues se puede inferir, ¿no?, la capacidad adquisitiva que tienen, y pues a algunos les vamos a recomendar pues ir a Grecia, a Italia, y otros les vamos a recomendar pues viajar aquí en México, no sé, Cancún, Acapulco, Mazatlán, cosas más cercanas, de acuerdo al nivel de la persona. Bueno, en cuanto a la relación que tiene la minería de datos con otras disciplinas, pues se relaciona ampliamente con muchas áreas, ¿no? Está muy relacionada con el área estadística, con la matemáticas. Aquí la tenemos, porque tiene que ver la estadística mucho con el análisis de los datos, ¿no? Con la media, con la varianza, con la desviación estándar, todo eso aquí, con la regresión, o todo esto aquí es muy importante, ¿no? Y son de los primeros aspectos matemáticos que tenemos que entender cuando nos tenemos que meter con la minería de datos. Tenemos la visualización, que se refiere más que nada a gráficas, ¿no?, que podemos nosotros emplear para resumir los datos y ponerlos de una forma más entendible, ¿no? Ahorita pues aquí no traigo una gráfica, ¿no? Pero lo más común pues son las gráficas de barra, las gráficas circulares. Hay otras gráficas que llaman gráficas de bigote, que se utilizan mucho en estadística, ¿no?, para ver cómo está la dispersión de los datos, ¿no? Bases de datos, obviamente, ¿no? Pues la mayoría de los datos pues están organizados en bases de datos, y pues nosotros de ahí la tomamos. Recuperación de información, recuperar información de texto, sistemas de toma de decisiones, pues se basan en minería de datos. Ya llevamos una materia que se llama sistemas de apoyo a la decisión, donde pues mirábamos un poquito de la minería de datos, enfocado más en los algoritmos, ¿no?, y menos en las fases de construcción de los datos. Tenemos la computación paralela, ¿no?, donde pues se corren algoritmos al mismo tiempo. Generalmente esto ocurre cuando los datos son muy grandes. Entonces una computadora
por sí sola pues no podría con ese procesamiento, o si podría se tardaría demasiado tiempo. Entonces lo que se hace pues es correr distintos procesos al mismo tiempo y poder terminar no más rápido el análisis de los datos. El aprendizaje automático, donde entran pues aquellos algoritmos que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Lo que son las redes neuronales, los algoritmos basados en estadística, ¿no? Tenemos ahí el de redes bayesianas, el algoritmo de Bayes ingenuo, tenemos los árboles de decisión, tenemos también algoritmos evolutivos. Entonces hay muchos algoritmos que se pueden aplicar dentro del aprendizaje automático, ¿no? Y hay otras disciplinas también importantes, ¿no? El procesamiento del lenguaje natural, que es parte de la minería de texto, el análisis de imágenes, procesamiento de señales, gráficos por computadora, entre otros aspectos más. Entonces, en cuanto a las aplicaciones, pues hay muchas aplicaciones en distintas áreas. Obviamente, pues para todo esto debemos de tener datos. O sea, es muy común detectar posibles fraudes, ¿no? en algunas en algunas compras. O sea, para saber pues si está clonando una tarjeta, se está haciendo una compra indebida. Análisis de riesgos de créditos, pues mirábamos hace rato un ejemplo sobre esto. Análisis de mercado, el problema de la cesta de compra, que también lo analizábamos, ¿no? Análisis de fidelidad de los clientes, cómo saber si un cliente va a abandonar la empresa o no. Todos los clientes, bueno, muchos de los clientes que abandonan las empresas, pues muestran un patrón frente a la empresa. Entonces casi siempre es un patrón donde el cliente ya no está contento y se está quejando con la empresa, y la empresa no establece los mecanismos adecuados para tenerlo contento, para retenerlo, y esta persona pues termina por abandonar la empresa, ¿no? Entonces casi siempre pues se deben de tener, ¿no? En estas grandes empresas que manejan muchos clientes, un plano para evitar que los clientes se vayan, ¿no? Y así se evita la reducción de fugas. Estimación de stock, que también lo mirábamos. Hay otros aspectos de distintas áreas, seguros y salud privada. Algunos pues estoy más relacionados con ellos, ¿no? Porque los he trabajado, porque los he leído, y otros pues son más complicados, ¿no? Entonces, aquí en seguros y salud privada pues no viene nada de salud. Yo creo que viene en otra categoría. Más que nada se basa pues en pólizas, en venta y compra de seguros, ¿no? Entonces vamos a ver ahí varios ejemplos de que pues los seguros estiman su costo pues en los riesgos del auto o de lo que se esté asegurando, ¿no? Si es un auto que se roba mucho, entonces te lo van a vender más caro el seguro, porque hay probabilidad de que te lo roben, ¿no? O también determinan las edades de las personas, ¿no? Si chocan mucho, o si no chocan. Si es una persona pues mayor, pues probablemente van a decir, no, pues esta persona ya no tiene reflejos, no mira bien, entonces hay que subirle mucho el seguro porque probablemente va a chocar, ¿no? De alguna u otra forma se protegen. Este ambiente de educación pues es donde tengo yo más experiencia con la minería. Estuvimos trabajando el semestre pasado con la detección de abandonos, y un poco con la selección también de carreras para los estudiantes. Este de estimación del tiempo no lo trabajamos como tal, pero está relacionado con el abandono, ¿no? Y hay otras áreas que, como les indico, pues los trabajo menos y las entiendo por tanto menos también, que son procesos industriales, ¿no? Extracción de modelos sobre comportamiento de compuestos, detección de piezas con trabas, quién sabe qué será esta palabra, ¿no? Pero algo ha de significar. Predicción de fallos y accidentes, entre
otros más, ¿no? Y es muy común en la medicina, ¿no? Para tratar de predecir enfermedades en las personas, ¿no? Ahorita está eh, es muy común el trabajo de la minería de datos enfocada al COVID, ¿no? Algunos artículos que he visto pues están relacionados en detectar el COVID basado en nada más el análisis de radiografías de los pulmones y así poder ver pues si la persona tiene COVID o no tiene COVID sin necesidad pues de estar haciendo un estudio, ¿no? Más tardado, más invasivo, más costoso. Y como vemos pues hay muchas aplicaciones. Esto del, del spam es muy común, ¿no? Que pues las empresas que nos brindan, ¿no? Correos electrónicos pues tienen muy bien trabajado, ¿no? Cuando detectar un spam, cuando, cuando no. Entonces, bueno, hay muchas áreas que pueden ustedes analizar. Aquí pueden detener el video y estar viendo dónde hay aplicaciones, ¿no? Entonces, en la siguiente clase, pues vamos a estar trabajando con, con, esta, con estas diapositivas. Les voy a dar el libro, les voy a dar el PDF y les voy a dar esta grabación. Entonces tienen mucho material, tienen tres opciones: información reducida en el PDF, información extendida en el libro y información explicada a través de este video. Bueno, entonces esto va a ser todo por esta sesión. Nos estamos basando creo que es el primer capítulo del libro de Hernández Horayo, Introducción a la minería de datos. Es un libro muy bueno, muy bien explicado todo el procedimiento. Bueno, entonces hasta aquí vamos a llegar.